Ceuta en 1960. Desde los 7 años reside en Tenerife. Es empresario en el sector audiovisual, copropietario de Amar Comunicaciones y Alabar Ediciones. Es autor de los libros de relatos y poemas Bajo la nube gris y Ahora, y de las novelas de género histórico El fuego de bronce, La campana y el cañón, La cruz de plata e Ictus de sangre. Acaba de publicar el libro Relatos cortos Arcabuz. Ha dirigido y presentado el programa radiofónico Secuencias de la Historia en Radio Canarias y 7.7 Canarias. Actualmente dirige y presenta el programa televisivo Desde la Recopa, El cielo por Montero, que emite Ahora Televisión. Además de otras colaboraciones televisivas como Ahora Actualidad, donde ha entrevistado a personajes de relevancia como el escritor e historiador Fernando Paz, el padre Santiago Cantera, prior de la Congregación Benedictina del Valle de los Caídos, el político Juan Carlos Girauta, entre otros. Es corresponsal de Canarias 7, televisión. No, de 7NN. De 7NN. Televisión. Ha publicado multitud de relatos y artículos de opinión en prensa canaria y nacional. El Día, La Opinión, que ya ha desaparecido, Diario de Avisos, La Provincia, ABC, El Mundo, El Confidencial, El Correo de España, la revista Fama, entre otros. Es vocal en la reputada tertulia Amigos del 25 de julio. Es presidente de la Asociación Reivindicativa de las Memorias Históricas Raíces, que trata de recuperar y defender la olvidada gloriosa historia de España. Es poseedor de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco que le impuso en 2016 el Teniente General don Pedro Carán García. Este es nuestro conferencia. Muy buenos días. Gracias, coronel Bragado, y a todos los jefes y oficiales que sé que han contribuido con su espíritu emprendedor, tenerme aquí hoy. Y gracias a mi hermano Ángel Luis, el brigada Villanueva, que se ve que me hace buena publicidad también. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Mi padre era militar, tengo 2 hermanos militares y llevo en la sangre el amor a la patria, que es también tener el amor a las Fuerzas Armadas Españolas. Y precisamente por eso, un día decidí escribir una novela, y desde luego las próximas que voy a escribir tengo previsto que sean novelas históricas para rescatar la historia olvidada de España, que muchos han vilipendiado, han escondido, han enterrado en el olvido, y que también han favorecido desde España pues las pretensiones de potencias de antaño, incluso actuales, como es la Gran Bretaña, los hijos de la pérfida Albión, incluso Francia, que enterraron nuestra historia y la vilipendiaron divulgando lo que todos conocemos como la leyenda negra. Precisamente por eso decidí escribir El fuego de bronce. Fuego de bronce, que no voy a hablar hoy del fuego de bronce. El otro día, mi coronel, sí hablé sobre el fuego de bronce, la gesta y la literatura en el Círculo de Amistad 12 de enero. Pero en esta ocasión no voy a hablar del fuego de bronce, aunque he proyectado, ilustrativamente, la primera edición de 2011 y la segunda, y ya quizás es la cuarta, con una nueva editorial en 2020. Yo me voy a sentar porque voy a manejar algunas imágenes y lo hago mejor con este ratón, porque yo no me hallo con el dedo aquí de los nuevos ordenadores, lo llevo fatal, lo del dedito. Bueno, la importancia de la gesta del 25 de julio de 1797 va mucho más allá de una victoria en un combate en el que unas fuerzas muy poderosas, una fuerza de 9 buques británicos, 9 buques de guerra,
con 3.700 hombres de guerra armados y bien instruidos, atacaron Santa Cruz de Tenerife contra unas fuerzas españolas más pequeñitas, apenas 247 hombres del batallón de infantería de Canarias y en 60 de artilleros profesionales. El resto, que podíamos estar hablando de unos 1.300 hombres, era gente del pueblo, gente del campo. Hablamos de agricultores, hablamos también de artesanos, hablamos de todos los oficios que nos podamos imaginar de aquella época, gente humilde. Vamos a ver primero vaya a ver esto cómo se reduce aquí. Vamos a verle la cara a los protagonistas más importantes. Aquí tenemos al teniente general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana. Generalmente yo me encontré, cuando tomé interés por escribir sobre la gesta del 25 de julio, con que la figura de Nelson, de Horatio Nelson, se había comido, en la poca historia que se conocía, a la figura de su vencedor, el general Gutiérrez. Los británicos, desde un principio, negaron la derrota. Desde un principio la trataron de ocultar. Periodistas e historiadores. Eso también me motivó. Tanto es así que incluso el propio Nelson, tenemos la constancia, no sé cómo se las apañó, pero, y lo veremos ahora, redujo el número de bajas y de muertos en el documento que tuvo que redactar, para quitarle importancia a la derrota que había sufrido. Y ahora vamos a ver, los británicos siempre defendieron que el ataque a Santa Cruz era un objetivo menor, y eso no es cierto. Y lo vamos a ver porque aquí os traigo y os voy a leer algunos extractos de las cartas que se cruzaron entre Nelson y Jervis, el almirante de la flota mediterránea británica, preparando el ataque a Santa Cruz. Por cierto, para quienes tengan interés y quieran tener una formación, muchos seguramente ya habrán leído unas obras que les voy a recomendar, pero para quien tenga interés y comprenda y conozca y tenga una base para discutir cuando se hable de esto, qué fue la leyenda negra y qué daño, la falsa leyenda negra contra España, voy a recomendarles 3 libros. Uno lo pueden encontrar por internet, Árbol de odio. Yo esto después se lo puedo pasar al coronel por si alguno de ustedes tiene interés. Árbol de odio, de Phyllis Powell, un catedrático ya fallecido norteamericano que habla, defiende y nos cuenta en ese libro cómo en Estados Unidos históricamente, incluso en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, se sigue a sabiendas, contando en los institutos y en las universidades, la leyenda negra española como verdadera, sabiendo ya todo el mundo a ese nivel que es falsa. Otro libro de una autora española fantástica, a la que he tenido el placer de entrevistar en mi programa de radio, Elvira Rocabarea. He escrito 2, uno, Imperiofobia y leyenda negra. Ahí cuenta muy bien las falsedades y, por tanto, los méritos de la hispanidad y del descubrimiento y de todo el imperio español. Y Fracasología, de un libro de 2016 que es absolutamente recomendable. Y por último, Madre Patria, de Marcelo Gullo, que es reciente. Estos son 3 libros que Marcelo Gullo es además argentino. Son 3, 4 libros que les recomiendo a los que tengan verdadero interés. Con estos libros, y ya de paso, La Cruz de Plata, que es una novela mía, en la que también hablo de esto, pero novelado. Bien. El 14 de febrero de 1797 tiene lugar la batalla del Cabo de San Vicente, en la que una escuadra española se enfrenta a una británica y
las cosas no nos salen bien, pero quiero puntualizar que nuestra armada venía totalmente dispersa entre nubes bajas y la armada británica venía en formación de combate. Así todo, no fue una derrota, porque la armada española lo que hizo fue conseguir, no tenía capacidad de combate y se llegó hasta Cádiz, donde se refugió. Al margen de todo esto, los ingleses han contado otra historia, no me voy a entretener ahora mismo en eso. La armada de Jervis bloqueó la salida de Cádiz, con lo cual ahí iban a estar unos meses. Llegando estas noticias a Santa Cruz de Tenerife, el general Gutiérrez, que era un hombre avezado, un hombre mayor, 68 años, en 1797, tener 68 años era ya un anciano. Con sus 68 años estaba en una total lucidez y tenía una gran experiencia. Ya había vencido a los británicos en las Malvinas, en la Nueva Malvina, había vencido a los británicos en Menorca y en algunos otros combates, y en Menorca además, como teniente coronel, mandó uno de las fuerzas que pues expulsaron de Menorca a los británicos. Si no hoy Menorca, pues sería otro Gibraltar, ¿no? El general Gutiérrez conocía muy bien al enemigo y, sabiendo que la armada británica había bloqueado a la española en Cádiz, inmediatamente puso en funcionamiento de nuevo un plan de defensa que él ya tenía elaborado en 1793. Al poco, llegó a 1792 a Tenerife, al año ya elabora ese plan de defensa. Ese plan de defensa era verdaderamente fruto de un hombre de un gran conocimiento, porque no dio puntada sin hilo ni dejó un resquicio en su contenido. Entre otras cosas, el plan de defensa establecía 14 o 15 atalayas en torno a la isla, pero particularmente y principalmente en la zona que tenía mayor visibilidad de los buques que venían de la península. Y además un plan de ronda y otra serie de cosas. En ese momento, ¿qué estaba pasando en Cádiz, en la bahía de Cádiz? Estaba pasando que Nelson, que había tenido una actuación destacada en el combate de San Vicente, pues al hombre le llega nada más y nada menos que una carta de Trubrick, Thomas Trubrick, amigo suyo desde la infancia. Por entonces era el comandante del Cuyuden, uno de los barcos que vinieron, de los navíos que vinieron a Tenerife, y le dice en esa carta que en Santa Cruz de Tenerife hay un barco de la flota de India y el virrey, decía el virrey de México, realmente era el virrey de la Nueva España, pero el virrey de México, con una fortuna en oro que ellos valoraban en 6 millones de libras. 6 millones de libras era una barbaridad. Yo imagino los ojos de Nelson y los ojos de Jervis que se pusieron como platos, porque la Armada Británica, cual buenos piratas, tenían generalmente pues, un reparto importante de los beneficios de las requisas, de los motines. Parte se lo llevaba a la corona, por supuesto. Por cierto, no sé si sabrán ustedes que la reina Isabel I fue una de los principales, Isabel I, la británica, de las principales empresarias, traficantes de esclavos durante el siglo XVI. Y uno de su socio principal era el famoso Francis Drake, el famoso corsario británico. Digo todo esto porque de vez en cuando les voy a lanzar pildorazos de informaciones de otros días, de otros años, de otras cuestiones, pero que son interesantes. Bueno, pues el almirantazgo se llevaba a otra parte importante. La oficialidad que el jefe de esa armada, en este caso Jervis, se llevaría una parte muy importante, y después los oficiales que participaban en los hechos otra parte. La marinería se quedaba con una parte pequeña.
Por lo tanto, aquello era muy jugoso desde el punto de vista del motín que iban a alcanzar. No obstante, ese no era el principal objetivo. De hecho, esto que acabo de contarles no se dio porque eso no era real. Ni aquí estaba el virrey de la Nueva España, ni aquí había un barco de la flota de Indias con un motín con una riqueza enorme en sus tripas. Eso no fue así. No obstante, lo cierto es que Nelson le escribe a Jervis, entre otras cosas, con lo que les voy a leer en este momento. En una carta, voy a leerles unas cartas, lo que dice uno, extractos, ¿no?, de unas cartas que se cruzan ellos cuando están en la bahía de Cádiz. Ahí había unos 15 navíos, barcos, entre navíos y fragatas, la mayor parte de navíos. Me imagino que del barco de Nelson iba una barca hasta el de Jervis y viceversa, que era como se hacía entonces, claro. Le dice Nelson a Jervis: pero ahora viene mi plan, que no puede fallar, que inmortalizaría a quienes lo pusieran en ejecución, arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a nuestra nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado aún. ¿Se fue la luz? ¿Ah? Sí, bueno, si tú eres tan amable Bueno, continuamos. Jervis toma interés, porque evidentemente, gracias, que de vez en cuando le voy a dar al ratoncillo para que esto se vea con vida. Aquí tenemos, como digo, al general Gutiérrez, aquí tenemos a Nelson, aquí está Nelson ya con el brazo amputado. Me imagino que aquí todos ya sabemos que los británicos perdieron aquí y que Nelson se fue con un brazo menos, ¿no? Por lo tanto, que aquí se le vea con un brazo menos no es ninguna sorpresa. Y aquí tenemos al almirante John Jervis. Este era, no sé si se ve bien aquí, más o menos, este era el jefe de Nelson, y quien dio la autorización para aquel ataque. Vamos a dejar aquí la imagen de nuestro general, que es mucho más bonita. Después de pedir Jervis, después de recibir esta misiva, Jervis le dijo que para adelante, que le informase bien y que se fuera preparando. Y entonces Nelson le sugiere a Jervis, todavía no le había dicho que yo quiero hacer esto, yo quiero mandar esa escuadra, todavía no se lo había dicho. Le escribe a Jervis y le sugiere que el general Burke, que venía de una expedición, contasen con él. Le dije, con el general Burke, con sus 3.700 hombres, cañones, morteros y todo el equipamiento ya embarcado, como digo, ya venía de una expedición, ellos harían el trabajo en 3 días, probablemente mucho menos. Yo aceptaría con un pequeño escuadrón a realizar la parte naval, es decir, que Burke entre a tierra con su infantería de marina, que yo hago el traslado y participaré también, pero desde ese punto de vista, la expedición. Entonces avanzan las conversaciones entre Nelson y Jervis y Nelson le habla de ciertas peculiaridades relacionadas con el posible desembarco. Dice, el agua es transportada a la población a través de canales de madera. El corte de ese suministro induciría probablemente a una rendición muy rápida. Buenos términos para la población, aseguramiento en la propiedad privada de los isleños y la sola demanda de la entrega de sus caudales públicos y de las mercancías extranjeras con amenaza de total destrucción, se refería del pueblo, bombardeándolo, si se dispara un solo cañón. Es decir, se defiende, nosotros vamos a arrasar. En poco tiempo la empresa no puede malograrse. Es decir, tenían absoluta confianza, y aquí estamos hablando ya del absoluto convencimiento que tenían los británicos de su victoria, de quedarse con las Islas Canarias, porque también han dicho ellos que era un paseo exclusivo hasta Tenerife. Tengamos en cuenta que en aquel momento, si nosotros vemos en el plano, en un mapa
dónde están las islas británicas y dónde están sus colonias, que eran colonias, no como las nuestras, que eran provincias españolas, virreinatos, las colonias británicas, si vemos a qué distancia estaban, vemos las islas británicas, las islas Canarias y todo el Atlántico. Las islas Canarias estaban a un 25% de distancia del espacio que había que recorrer, con lo cual, bueno, pues era un alivio disponer de unas islas que daban agua, madera, alimentos y además refugio para los barcos, ¿no? Con lo cual, y además un terreno enorme, muy importante. Nelson quiso que el almirante le matizase determinadas consideraciones de máxima importancia, porque él le había dicho a Jervis que no hacía falta Burke, que él se apañara y que él ya le dejó que preparase la expedición. ¿Es su opinión que la intimidación sea dirigida a la isla de Tenerife en su conjunto o únicamente a la población de Santa Cruz y al distrito que le pertenece? Le está diciendo, ¿solo atacamos y nos quedamos Santa Cruz? A lo que contestó Jervis, a la totalidad de la isla. Es decir, no, avanza y toma toda la isla. Y Nelson vuelve a preguntar, a la totalidad de la isla, ¿qué contribución es suya? Nelson le pregunta, entonces le responde Jervis, y Palma, Gomero, Gomera, Ferro, Ventura, Lanzarote. Es decir, no, todas las islas. Aquí se olvidó de Gran Canaria, pero fue un error. Todas las islas. Bien, ¿qué sucede entre tanto? Sucede que en Tenerife el general Gutiérrez sigue alerta y fortaleciendo el plan de defensa. Quiero enseñarles unas imágenes. Aquí vemos a unas aguadoras en Santa Cruz. Estas son fotografías de finales del siglo XIX, muy finales. Aquí vemos en la fuente, aquí se ve mejor esta. Estas son unas lecheras. Si ese era el aspecto, la imagen de esta gente humilde, estas lecheras, estas aguadoras, aquí vemos otras, aquí vemos una casa, una choza, y aquí otra, campesinos de Tenerife de finales del siglo XIX. Imaginemos que como mínimo ese sería el aspecto de un siglo antes. Esa gente era la que formaban las milicias. Y estas fotos son muy significativas porque nos hace una idea de lo humilde que eran y de los pocos medios con los que contaban aquellos campesinos que formaron las milicias, y no solamente las milicias, sino también el pueblo que se unió al combate, que lo hizo por defender su patria, su religión, su familia, su terruño, y que no lo humillaran los enemigos. Mientras que está Nelson preparando ya la partida hasta las Canarias, hasta Tenerife, se dan dos hechos que son fundamentales. Dos hechos que hicieron que Nelson y Jervis tomasen aún más confianza y creyesen muchísimo más en que aquella empresa iba a ser victoriosa. Ellos hablan de la empresa. Y es que el 18 de abril, en la bahía de Santa Cruz, estando dos fragatas españolas de las flotas de Filipinas, en este caso, la princesa y el príncipe Felipe, la San José, le llamaban la princesa a la San José y la fragata Príncipe Felipe. Bueno, pues el príncipe Fernando es capturada por dos fragatas esa noche del 18 de abril, es capturada por dos fragatas británicas en la noche oscura, sin luna. Estamos hablando de una población que no estaba iluminada. La única luz que había era la luna cuando había luna. Y cuando algún vecino encendía las velas o las lámparas de aceite desde su casa, abría las ventanas y salía algo de luz a la calle. Era toda la luz que había.
El caso es que roban, cuando ya reacciona la artillería española tarde, porque tampoco se enteraron, esa fragata es capturada y se la llevan los británicos. Y el 28 de mayo, al poco, un mes y pico después, una corbeta francesa, la Moutin, es también capturada, que había llegado apenas unos días antes, había sido capturada y también por los británicos con facilidad. Pero en este caso, el general Gutiérrez le echó un rapapolvo considerable a Pomies, a Estanislao Pomies, que era el capitán de esa fragata, de esa corbeta, perdón, porque le había advertido dos cosas. Una, refuerce la guardia en su barco. Y dos, toda la carga importante, desembárquela. Y no hizo ni una cosa ni la otra, con lo cual echó una buena bronca. Les voy a contar una anécdota muy breve de este barco. En este barco venía un tal Jean-Baptiste Drouet. Sabemos que en aquel momento España está en guerra con Inglaterra, entre otras cosas porque por el pacto de familia nos obligaba a, pues cada vez que Francia se metía en guerra, nosotros teníamos que acompañarla. Entonces, el Moutin fondeó en el muelle con intención de quedarse un tiempo, precisamente porque sabía que en ese momento los británicos estaban por el Atlántico hasta Canarias, pues con mucha facilidad. Bueno, pues ese Jean-Baptiste Drouet fue nada más y nada menos que el maestro de postas que localizó, vio y mandó a detener a la familia, a los monarcas británicos, a María Antonieta, su marido Luis XVI, y tres hijos y unos criados que iban también en el coche de caballo, cuando estaban a punto de llegar a la frontera austriaca, en Barenx, que es donde estaba digamos que ese refugio, la estación de postas donde los caballos paraban, la gente bajaba, en fin, y descansaban un rato. Y ahí fueron apresados. Y eso fue en junio del 1721, el 21 de junio. Como bien sabemos, aquello desgraciadamente le costó la cabeza, después al rey, a la reina, en fin, y a tantos otros. Bueno, pues este Jean-Baptiste Drouet se había hecho muy popular en Francia. Y, porque claro, había sido quien había evitado que el rey se escapase. Y estuvo aquí. Fue un tío muy arrogante porque fue un destacado jacobino. Y se le localizó porque el capitán de puerto, Adán, Carlos Adán, le preguntó a Pomies, al capitán, ¿quién es ese personaje que va por allí, que parece que va perdonándole la vida a la gente? Y le contó quién era. Eso está documentado, ¿no? Eso es una peculiaridad, una curiosidad dentro de las pequeñas historias, de la gran historia de la gesta del 25 de julio. El apresamiento de aquellos dos barcos llegó como una noticia extraordinaria tanto a Nelson como a Hervey. Dijeron, eso es un pueblito de pescadores, allí no hay defensa ninguna, efectivamente, pues nada, pues vamos para allá. El 15 de julio, ya reunido unos 3.700 hombres y 9 buques, 4 navíos de línea, 3 fragatas, un cúter, el Fox, que como veremos fue hundido, y la bombarda Terror. Terror o Rayo, porque se llamaba anteriormente Rayo, y era una bombarda que apresaron los británicos y le llamaron después Terror. Bueno, el caso es que Nelson enfila sus barcos hacia las Canarias y todo empieza, y aquí empieza la cronología de la gran historia. Uno de los barcos, Leander, sale de parte de Lisboa y llegó unos días después. El caso es que el 19 de julio, en la madrugada del 19 de julio, cuando Santa Cruz dormía, cuando dormía la laguna, donde las noticias estaban pendientes de las noticias, ¿no? La laguna era en aquel momento la capital de Canarias. Entonces, desde la atalaya de Anaga, allí, Domingo Palma, no está claro si era Domingo Palma o Domingo Izquierdo, bueno, Domingo,
está con su mujer, con una niña que tenía, y un campesino que le ayudaba a arar la era de la que comía mientras que vigilaba el horizonte. Y en aquella madrugada, probablemente con luna, el Domingo Palma observa a unas velas en el horizonte sobre ese cielo muy oscuro y ese mar en el que se reflejaba efectivamente la luna, y por eso lo ve y dice: esos no son velas ni de marines, ni de pesqueros, ni de barcos mercantes. Entonces van muy juntas, son muchas y son grandes. Automáticamente, con unas señales de fuego en la noche, comunica eso al vigía que estaba en San Andrés, y a caballo sale un mensajero. Pensemos que el San Andrés que conocemos, el viaje de San Andrés hasta Santa Cruz que hoy conocemos, no tiene nada que ver con el viaje que hacían entonces, porque en aquel momento, ahora vemos una autovía grande, hay mucho cemento que se le ha ganado al mar, lamentablemente se le ha ganado mal, y en aquella época había un sendero por el que podía ir una burra para allá y otra para acá y poco más. Iba pegado al mar, pegadito a la costa, serpenteando. Con lo cual, si estiramos todo aquello, ahora es recto, antes había que estirarlo, todo aquello duplicaba prácticamente el espacio a recorrer. Y además, como digo, pegado al mar y de manera incómoda. El jinete fue para allá e inmediatamente avisó en el castillo. Llamaron al general Gutiérrez, que vivía muy cerquita en la calle San José con San Francisco, apenas a, no sé, 200 metros del castillo de San Cristóbal. Vamos a ver el castillo de San Cristóbal. Bueno, esto es una imagen de finales del siglo XIX. Ahí podemos ver muy bien dónde llegaba el mar. Voy a coger el puntero, que no me acordaba que lo tenía y ya que lo tengo. A ver, así. Esto. Que estaba esto abierto. ¿Y cómo diablos era esto? Si no, no importa. Vale. Ahí, vale, gracias. No, esto no enciende. Bueno, no pasa nada. No enciende, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, estamos aquí. Ahí. Este botón, vale. Vale, muy bien. Es este de aquí, ¿no? Este de aquí, vale. Aquí, muy bien. Aquí podemos ver, lo vemos bien, ¿verdad? La playa de la Alameda. El castillo estaba más acá. Y esto es, lo que vemos ahora en Santa Cruz, es una reproducción, porque esto, lamentablemente, se tiró, como también se tiró el castillo de San Cristóbal, en 1929. Este es el castillo de San Cristóbal visto desde la plaza de Candelaria. Aquí vemos, a finales del siglo XIX también, el castillo de San Cristóbal visto desde tierra. Ahí estaban en alguna celebración. No me extrañaría que fuera el centenario de la victoria contra los británicos. Esto que vemos aquí, esto de aquí, ¿lo vemos? Vale. Esta parte del castillo está hoy, aquí lo vemos, aquí. Para que vean ustedes, esto de aquí, no, perdón, esta de aquí es la que señalaba antes y esta delante. El castillo estaba aquí. Fíjense todo el espacio que se le ha ganado al mar y dónde llegaba el mar en aquel momento. Aquí vemos la planta del castillo. Esto es unos años antes. Aquí se construyó en 1760 el muelle, que después fue protagonista también. Ahí sucedieron cosas que voy a contarles. Bueno, aquí tenemos en este cuadro, ahora no recuerdo exactamente el autor, Pedro de Guezala,
En este cuadro, aquí se representa al general Gutiérrez, aquí están los campesinos de milicia, algunos oficiales, aquí se supone que estos son los barcos británicos, ¿no? Este es la batería de San Pedro. Lo que sucedía es que los británicos se iban acercando, pero ellos no sabían que habían sido divisados. Bueno, pues la madrugada del 22 de julio, una campesina que venía de San Andrés, ya estando Santa Cruz en pie de guerra, ya el general Gutiérrez había mandado a llamar a los regimientos de milicia, de la Orotava, de Garachico, de Granadilla, de Abona y de La Laguna. El primero en llegar fue el de La Laguna, los demás fueron tardando más porque pensemos cómo se comunicaba en aquella época con las milicias. Se iba a casa en este caso del coronel de milicia. Este llamaba a una serie de criados suyos para que fueran a cada uno a localizar uno que estaba en la era, al otro que estaba no sé dónde, al otro que estaba pescando, en fin, dependiendo del lugar, a que se reunieran en la plaza, por ejemplo en La Laguna, en la plaza del Adelantado. Y a partir de ahí, una vez que estaban todos reunidos, emprendían, el único que iba a caballo era el coronel y a lo mejor algún oficial. Los demás iban caminando. Y estamos hablando de lo mismo. Eran caminos pedregosos, largos, no había autovía. Todo eso era un recorrido que se hacía con dificultad. Cuando llegaron ya estaban aquí habían llegado de la Orotava, habían llegado también de La Laguna, creo que de Güímar también. Bueno, el caso es que el 22 por la madrugada, una campesina que venía de San Andrés, que iba yo lo imaginé y así lo dije, lo expliqué en mi novela, traía productos agrícolas, podía llevar una piña de plátanos en la cabeza. En aquella época San Andrés no era pesquero, era agrícola fundamentalmente. Y cuando cuando se está acercando a Santa Cruz, cuando ve por esa vereda estrechita, observa que hay nada menos que un número considerable de lanchas que se acercan a tierra. En efecto, era el primer intento de desembarco de Nelson. Había puesto al frente de las flotas de la fuerza de desembarco a Thomas Trubrick, el comandante del Cuyuden, amigo suyo de la infancia. Para mí un cenizo, y nos viene muy bien. El caso, y fue un cenizo porque tomó mal las decisiones. Primera decisión que tomó mal. Bueno, pues cuando esa campesina ve que se acercan aquellos barcos ahí al frente, el horizonte, el puntito rojo, el sol y tantas lanchas que se van acercando a tierra, va corriendo hacia el castillo de Paso Alto cercano y desde abajo del mar hacia el castillo grita a los centinelas, les tira piedras hasta que por fin se asoman y empieza a gritar: «Los enemigos nos atacan, los enemigos nos atacan». Eso está escrito, así gritaba aquella mujer, que nunca se supo ni cómo se llamaba. Tiene la tertulia, pues consiguió poner un hito, una placa en la avenida de Anaga, a la altura más de Paso Alto, donde ella pues alertó, ¿no? Bueno, en aquel momento se avisó corriendo al gobernador del castillo. Él inmediatamente, efectivamente, viendo que era así, que estaban acercándose aquellas lanchas, se hicieron 2 disparos de cañón en aquella madrugada. Eso tuvo que sonar, el estruendo fue tremendo. Inmediatamente a esos 2 cañones le siguieron todas las campanas que tañeron de todos los conventos e iglesias de Santa Cruz, pues clamando alerta, ¿no? Alarma. Aquello desbarató por completo la sorpresa que pretendían los británicos. Y una decisión pésima de Trubrick que nos benefició. En aquel momento Santa Cruz estaba alerta, pero no estaba del todo preparado. Si hubiera desembarcado, yo no sé qué pretendía Trubrick, que lo recibieran con aplausos, lo iban a recibir a tiros del castillo Paso Alto. Ellos iban a desembarcar por la playa del Bufadero, que está el Alto de Paso Alto, la playa Valle Seco, la playa del Bufadero, y más allá el Ramonal, ¿no? La montaña del Ramonal, ¿no? Entre la montaña del Ramonal y Paso Alto, el Alto de Paso Alto, está el Valle Seco y, como digo, la playa del Bufadero. En consecuencia, si él hubiera desembarcado, ya no le quedaba mucho
Sí hubiera sido una sorpresa, hubiera habido probablemente, porque se supone, se estima que estamos hablando de no menos de 700 hombres en aquel desembarco, armados, hombres de guerra. Hubieran entrado y podían haber tomado el castillo de Paso Alto, porque eso es lo que ellos pretendían. ¿Qué pretendían? Pretendían tomar el castillo de Paso Alto, volver los cañones hacia el pueblo y hacia el castillo de San Cristóbal y cubrir el avance de sus hombres por aquella vereda hasta llegar a Santa Cruz. Si eso lo hubieran conseguido, eran 6, en el Paso Alto había 4 cañones, esos cañones disparando contra el castillo de San Cristóbal, por sorpresa además, bueno, ya no por sorpresa, pero el castillo, pero desde luego disparar desde esa distancia tan corta al pueblo hubiera hecho mucho daño, porque el pueblo además era las casas de madera en su mayor parte. Hubiera sido muchísimo más fácil rendir Santa Cruz de esa manera. Pero no lo hizo así, se dio media vuelta. Cuando llegó inmediatamente a las naves, Nelson reunió, les puso a parir a todos, les puso verde, y dijo, ¿cómo es posible que hayan hecho ustedes esto? Yo no sé lo que le dijo a Troubrin después aparte, pero lo que hizo inmediatamente ordenó otro desembarco. Se preparó y ya por la mañana, a la luz del día, son las 9 y pico de la mañana, empezaron a remar hacia Santa Cruz. Pero ya el general Gutiérrez había posicionado 200 hombres en toda la ladera de Paso Alto, que está justamente de ahí, al lado del castillo. Con lo cual, el tramo de tierra chiquito que daba al mar, donde tenían que entrar los británicos y desembarcaban, el único sitio, por el Bufadero, por la playa del Bufadero, aquello lo iban a cortar. Y los británicos llegaron, con dificultad al principio, pero lograron desembarcar. Y claro, era imposible atravesar aquello sin que cada vez que asomara la nariz un tío lo mataran, porque estaban allí los españoles, 200 hombres, parte del batallón de infantería, algunos franceses de la Mutín y milicianos de la Laguna. ¿Qué hacen los británicos? Se subieron al alto del Ramonal con la intención de rodear aquello, pero ya también había posicionado hombres allí Gutiérrez que no se le escapaba nada, con lo cual no pudieron pasar. Yo no sé qué estuvo haciendo Troubrin, qué estuvo pensando, se sabe lo que ellos escribieron, las cartas que se cruzaron y los propios testigos que después nos han servido a nosotros para escribir sobre esto, ¿no? Pero el caso es que allí estuvieron 7 horas, dicen las crónicas, que en aquella loma, ¿no?, los 700 hombres que se fueron encaramando por allí, hacía un calor de 3000 narices, porque estamos hablando de un 22 de julio tórrido, probablemente había calima, mucho sol y mucho calor. Aquellos pelirrojos que no llevaban ni agua, apenas llevaban cuatro cantimploras, porque ellos pensaban otra vez más la confianza de desembarcar y entrar. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Pues uno de los más bonitos hechos, bonitos por lo que significó. Para llevar alimentos, unos toldos y agua a nuestros defensores, subiendo aquella escarpadísima, si se van ustedes hacia las Teresitas, se paran enfrente de Paso Alto, pueden ver lo escarpado que es aquella montaña, ¿no? Bueno, pues allí las aguadoras de Santa Cruz se prestaron voluntarias y 20 y tantas aguadoras subieron aquel risco, llevaron agua, llevaron comida, queso, pan, higos, en fin, y unos toldos para que nuestros hombres al menos se pudieran turnar para estar a la sombra. Dicen las crónicas que las más jóvenes llegaron a subir hasta 3 veces, subieron 2 veces y una tercera vez las más jóvenes. Mientras tanto se estaban achicharrando los británicos, de manera que 2 de ellos fallecieron, uno que se cayó, otro que fue alcanzado por un tirador español. Yo imagino, la distancia es muy alta, pero debe ser que lo pilló bajando y le alcanzó con un arma de avancarga de aquella, mucha suerte tuvo. Los británicos que bajaron allí a aquella zona para ver si encontraban agua no encontraron más que algunas charcas con agua prácticamente llena de mosquitos, y uno no tuvo otra ocurrencia que matar a una vaca
de un tiro, uno de los británicos, una vaca que salía por ahí, y era una vaca de una familia que vivía en el barranco y era la que daba de comer a aquella familia. El general Gutiérrez después buscó la manera de compensar a esa familia, ¿no? Eso es real, es verídico. Yo publiqué hace poco en mi último libro un relato contando esto al que llamé La vaca Candela. No sé cómo se llamaba la vaca, pero yo la llamé Candela en este relato. Y por supuesto lo cuento con detalle todo esto en El fuego de bronce. Bueno, aquello fue un desastre para los británicos y nos encontramos en que el día 24, 23 y 24 Nelson se está pensando qué hacer y el general Gutiérrez, ya han llegado más milicianos, pues está alerta, pendiente, preparado para un posible desembarco. Como dije al principio, yo creo que comenté al principio, las fuerzas españolas no estaban más allá de 1.600 y pocas, 1.660 y algo, 247 hombres del batallón de infantería, hombres que sí venían curtidos, habían estado en el Rosellón, y la milicia, los rozadores, había unos, en torno entre rozadores y granaderos de milicia había 200, que esos eran los únicos que iban con armas de fuego. Todos los demás milicianos, todos los demás campesinos, solo llevaban chuzos y aperos y rozaderas. No había armas de fuego para todos, pero tampoco la quisieron, no sabían usarla. Y muchos de ellos vinieron descalzos y el cabildo proporcionó alpargatas. La mayor parte quiso seguir descalzo porque estaban acostumbrados a ello. Ese es el pueblo que se enfrentó a los británicos. Bueno, el caso es que el día 24 se da un hecho fundamental. Un hecho para mí muy literario, ¿no? Y es el siguiente. Resulta que mientras que el 24, mientras que Nelson le escribe a Trubrig la siguiente carta, pasaba lo que voy a comentar a continuación. Nelson estaba decaído, él era una persona muy arrogante, muy avezada, tomaba siempre mucho riesgo y ya estaba, yo me imagino que estaba que se moría por tomar tierra, ¿no? Y le escribe esta carta a Hervey. Mi estimado señor, no entraré en el asunto de por qué no estamos en posesión de Santa Cruz. Su parcialidad le hará creer que se ha hecho hasta el momento todo lo posible, pero sin efecto. Esta noche yo, humilde como soy, lo de humilde era una coña, lo humilde no era nada. Humilde como soy, tomaré el mando de todas las fuerzas destinadas a desembarcar bajo las baterías del pueblo y mañana mi cabeza será coronada probablemente de laureles o de cipreses. De laureles no se coronó, como bien sabemos, y de cipreses casi al poco está debajo de un ciprés, pero bueno, sabemos que no fue así. Ese 24 por la tarde, Francisco Grandi Girau, teniente lagunero, teniente de milicia, de artillería de milicia, al mando del bastión de Santo Domingo. El bastión de Santo Domingo, esto es un plano de Santa Cruz, no sé si se ve lo suficientemente. Bueno, el bastión de Santo Domingo estaba justamente aquí. Este es el castillo de San Cristóbal, este es el bastión de Santo Domingo, y esto que está en rojo son las baterías Paso Alto, San Pedro, San Miguel, bastión de Santo Domingo, San Cristóbal, la punta del muelle. Aquí está, no está señalada, pero aquí está esta de aquí, la de la Concepción. Bueno, pues el teniente Grandi, de los 4 cañones que estaban allí, uno de ellos era el Tigre, consideró que por aquella playa podían desembarcar los británicos y pidió permiso a su jefe inmediato, que después daría información al general, y el general dijo que sí, que para adelante, que se abriera, que es lo que proponía Grandi, que se abriera una tronera en el murete, una tronera más al interior, porque los cañones daban al mar, al horizonte, que se abriera una tronera para barrer
esa playa si por ahí desembarcaban. Y ahí se posicionó el Tigre, en esa tronera. Y aquí, como bien le dice el general, el Nelson le dice a Herbie, Nelson comete un grave error. Eran las 11 de la noche del día 25, una noche muy oscura, dicen también las crónicas, 11:30, y se reúnen en torno al Teseo lanchas de todos los barcos, un total de 29 lanchas, más un barquito, una embarcación se llama Quechemerín, que es una embarcación de 2 palos, de estas casi de cabotaje, que habían apresado a unos isleños, y el Cutter Fox, un total de unos 1.200 hombres. Y sobre la 1 de la mañana, ya del 25 de julio, día de Santiago Santo, patrón de España, son avistados por los vigías, los pilotos, que había establecido también como plan de rondas en el mar el general Gutiérrez, que eran barquitos pequeños que navegaban por la bahía tratando de ver quién se podía acercar. Desde el preciso momento que dan la voz de alarma unos pescadores que vieron a las lanchas que se acercaban, empieza el infierno más grande que muchos de aquellos hombres vivieron. En una carta que le dirige un marinero a sus padres, una carta que está en las fuentes documentales que yo utilicé para la novela, fuentes documentales que reunieron Luis Pala Benítez, Daniel García Pulido y Pedro Antonio Quilla, 2 de ellos ya fallecidos, grandes historiadores, los 3 historiadores aficionados, haciendo el trabajo que no han hecho historiadores profesionales. Bueno, pues en esas fuentes documentales cuenta a los padres que jamás en su vida recordaba haber recibido tanto fuego, un fuego tan recio, tan cerrado y tan dañino como el que recibieron en aquel pueblo de Santa Cruz, ¿no? Y suceden 2 cosas. Aquí vemos, este es un plano, el desembarco británico del 25 de julio. Aquí vemos donde está el Tigre. Por este lado, es decir, este es el castillo, esto es la caleta de Blas Díaz, esto es la desembocadura del barranquillo del Aceite, que hoy es la calle Imeldo Seril, se plantó encima, y el Barranco de Santo, la desembocadura del Barranco de Santo, el barranquillo y la caleta de Blas Díaz. Y esta es la playa de la Alameda. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Que por este lado de aquí, recibiendo un fuego muy cerrado de todos, tanto de San Cristóbal, de aquí hasta que llegaron, de San Miguel, de aquí de San Pedro, en fin, de todas estas baterías, por aquí entraron 7 botes. Uno de ellos, el de Nelson, otro, el del teniente Bowen. Nelson, justamente cuando su lancha se encalló entre la arena y los callaos de aquella playa, en ese preciso momento el Tigre hizo un disparo con metralla. A esa distancia ya disparaban con metralla, y la metralla del Tigre, justo cuando el Nelson levantaba la espada, alzaba la espada en la proa del barco, dispuesto a saltar, recibió pues un pelotazo así de plomo de la metralla que le destrozó el codo. Le destrozó el codo, le hizo trizas el codo. Cayó al suelo, esa misma metralla a su alrededor mató y hirió a otros británicos. Nelson iba en el bote con su ahijado Nesbitt, el hijo de su mujer, que había tenido anteriormente otro matrimonio, y le hizo un torniquete y lo reembarcó al Teseo. Si no hubiese sido Nelson, si hubiese un marinero, un infante de marina, no le hubieran prestado tanta atención,
porque era enorme, estaban disparándole los cazadores provinciales de aquí, de la Alameda. Todo esto por aquí estaban disparando, esto estaba lleno de cazadores, disparaban, y el cañón por aquí. Como bien sabemos, a Nelson en el Theseus esa misma noche, cuesta mucho subirlo, es muy complicado. Él cuenta, la prensa británica contaba que subió poco menos que con una mano con las carillas. Bueno, eso era imposible, ¿no? Estaba muy herido y muy debilitado y además muy aturdido. Pues dos cirujanos le cosieron y le tuvieron que coser casi pegado le tuvieron que amputar primero casi pegado al hombro para con ese pellejo que sobraba poderle coser. Curiosamente, uno de los cirujanos, el ayudante, era francés, que venía huido de la reciente Revolución Francesa y se había enrolado en la Royal Navy como médico, ¿no? Como cirujano. En ese momento, mientras tanto, probablemente a la vez que aquí es herido Nelson, Bowen desembarca por aquí y toma estos cañones, que aquí había 7 cañones. 7 cañones. Bueno, ahí hubo se llama Joaquín Ruiz. Tenemos otro héroe que se llama Jacinto Ruiz, el teniente Jacinto Ruiz, que estuvo con Velarde y con Daoiz en el cuartel en el 2 de mayo en Madrid, ¿no? en el cuartel de artillería. Este se llamaba Joaquín Ruiz y este hombre la verdad es que no lo hizo bien, porque abandonó aquello y Bowen tomó esos cañones. Pero al poco de aquello, Bowen, ya entrando en la ciudad, fue muerto por un disparo de cañón, de cañón de estos le llamaban un cañón de estos que puedes manejar, ¿no? Entre pocos hombres, de 4 milímetros, de 40 milímetros creo que se llama. Bueno, el caso es que Nelson es herido y por el otro lado que señalaba antes, sí entran 22 botes, ¿no? Por este lado, por aquí, sobre todo por la caleta de Bras Díaz y por aquí entran aproximadamente unos 700 hombres, entre 700 y 900 hombres. Entran por aquí después de que por este lado de aquí el batallón consiguió rechazarlos en muchas ocasiones. Cada vez que una lancha se acercaba, el batallón que se manejaba por esa zona al mando del teniente coronel Guinter logró rechazarlo. Llegó un momento en el que, claro, no daban a más y se pudieron colar, como digo, por la caleta de Bras Díaz, que a oscuras consiguieron entrar, y por este lado de aquí, donde en la batería por aquí entrar, porque la batería de la Concepción pues tuvo un episodio de gente que salió corriendo, de deserción. De esa batería quedaron un tercio de la dotación que tenía, pero los que quedaron tuvieron un comportamiento heroico, porque no solo impidieron que se tomara esa batería, sino que además después tomaron un montón en la playa, hicieron un montón de apresamientos. Digamos que por ahí, bueno, la cosa fue bien. Ya nos estamos acercando voy a acelerar un poco. Ya nos estamos acercando al final al final victorioso, ¿no? Cuando aquí, ya de noche, el general Gutiérrez manda, se presenta voluntario el teniente Sierra, que era el teniente de la bandera de La Habana, porque se teme en la plana mayor, el general Gutiérrez teme que no sabían nada del batallón de infantería de Canarias, y sin el batallón de infantería de Canarias, aquellos 247 hombres, iba a ser muy difícil enfrentarse a los que ya se sabían que habían desembarcado, a muchos que habían desembarcado. Y el teniente Sierra sale detrás, los localiza, sale con su pistola y su espada, sale por aquí, o su sable, y los encuentra por aquí y los trae hasta el castillo
también con mensajeros a que se reúna ahí toda la fuerza que hay en tierra, es decir, la infantería, los campesinos de milicia, y ahí se reúnen hombres. Los campesinos de milicia están pues con sus aperos y agarrotazos literalmente peleando en Santa Cruz con los ingleses con los que se van encontrando, porque se los encuentran en las calles, porque allí nadie ve. Y cuando se hacía fuego de fusilería, entonces se veía y por ahí van o por allí no van, ¿no? Se da una anécdota, a mí una anécdota que me encanta, me parece fantástica, que es la siguiente, ¿no? Esta es la calle del Castillo y esta de aquí es la calle San Pedro de Alcántara. Por aquí venía a caballo, estamos hablando de que ya han desembarcado los británicos, ya llevan un buen rato los cañones han parado porque ya no hay barcas a quienes disparar, y entonces está, como digo, el general Gutiérrez tratando de reunir a su fuerza, y cuando baja por esa calle del Castillo, José Guezala, que era un joven de la Ronda, buen jinete, poseía un caballo, yo no sé si la llevaba, pero yo le puse en la novela, blandía una espada del abuelo. El caso es que lo que sí es cierto es que este hombre bajaba por la calle del Castillo y de pronto se encuentra, venía de la laguna, era precisamente un mensajero de Santa Cruz de la Laguna, venía de la laguna, y cuando está por ahí el Castillo se encuentra a un número de 20 o 30 campesinos que pues estaban desertando, iban posiblemente ya no sabían qué hacer, estaban perdidos, en fin, a todos estos el general Gutiérrez los perdonó, porque eran hombres que no podían hacer más de lo que hacían, porque realmente de la era le habían puesto al combate, ¿no? Entonces él para el caballo y les echa una bronca y les arenga, ¿no? Y les habla de cómo es posible que vayan a dejar a sus compatriotas que están en la batalla, y que ellos van, de tal forma que al poco está hablando con ellos y se oyen disparos. De San Pedro de Alcántara vienen disparos y gritos, y entonces viene un muchacho y les dice que por ahí vienen ingleses que están siendo perseguidos por los del batallón y por unos milicianos. Y este hombre se va con el caballo contra ellos, los milicianos siguen detrás, y en efecto hay un encuentro brutal, hay un combate cuerpo a cuerpo, casi como si fuera un combate medieval, y allí son rendidos los británicos. Bueno, acelerando ya mucho porque ya estamos en la hora, llegó un momento en que los británicos fueron rodeados, ya estaban bastante perdidos, habían caído muchos, no tenían una gran incertidumbre sobre qué había sucedido con Nelson, y fueron con una orden que dio Gutiérrez, que es dividir en tres el batallón de infantería, a la que se sumó un número determinado de milicia. Fueron barriendo tres calles, llevándolos a los británicos hacia el cabo, y ellos fueron, pues, no sabían cuántos hombres eran, pero pensaban que eran muchos más hombres. Bueno, el caso es que al final terminan tomando el convento de Santo Domingo, lo toman. Una anécdota es que parece ser que no quedó ni un solo fraile al que no le metieran mano a su mesita de noche, en su celda, y le robaron todo a los frailes, los soldaditos británicos. El caso es que están allí unas horas, ya amanece, ya es de día. Trubri, que mandaba la expedición, al no saber nada de Nelson, ya estaba la moral por los suelos. Rodean el convento, toda la milicia, los soldados, los británicos. Dice: aquí no tenemos nada que hacer. Hay dos intentos de engañar, pero bueno, en resumidas cuentas, para resumir mucho, el capitán Hood, una cosa curiosa, no fue Trubrick, porque lo normal es que fuera el segundo de la expedición. No fue el Samuel Hood quien definitivamente se acerca al castillo y acuerda una capitulación con el general Gutiérrez. Aquella capitulación fue muy positiva, también para los británicos, pero también para los españoles, porque los británicos pensaban que había mucha más fuerza española,
por los acontecimientos, pensaba que ahí estaba todo el mundo armado, no estaba todo el mundo con armas de fuego, y el único acuerdo fue no nos humillan, nos dejan desfilar y retirarnos con nuestras armas y nuestras banderas y nuestros tambores de guerra, y nosotros firmamos la capitulación y nos vamos de aquí. Gutiérrez, además, después de esto, que estoy resumiendo ya mucho, se escribió unas cartas con Nelson. Nelson agradeció muchísimo el trato que se le había dado a los británicos heridos y se comprometió a dos cosas. Una, a no volver a atacar nunca Canarias, cosa que cumplió él, y además respetaron su decisión también, el almirantazgo, y nunca más volvió a atacar Canarias. Y otra fue que el propio Nelson llevó a Cádiz, para después entregar un mensajero que lo llevara a la corte, la carta en la que el general Gutiérrez contaba al rey, al ministro de la guerra, Álvarez, la victoria, ¿no? Con lo cual Nelson pudo vender después la derrota, como sabemos que la vendió, pero el general Gutiérrez evitó que una vez, si hubo gente, incluso el alcalde Marrero, Domingo Marrero, que le reprochó que cómo no había embarazado, ¿no?, decía, a los británicos que estaban allí, ¿no?, poco menos que hubiese quemado el convento. El general Gutiérrez explicó muy bien eso a la corte, y es que las mareas contrarias habían perjudicado el movimiento de los barcos británicos, que se acercasen y bombardeasen. Si cambiaban las mareas y los británicos eran conscientes de que tenían allí 700 hombres, 800, 900, más los muertos, apresados, no iban a permitirlo. Iban a bombardear, si consideraban que no tenían hombres suficientes, esperaban a que viniesen 3.000 más, y entonces hubiera sido muy difícil que Santa Cruz hubiera sido capaz de defender aquel embate, ¿no?, aquella enorme embestida. En fin, por lo demás, a partir de ahí, Santa Cruz de Tenerife, pues por aquel mérito, fue denominado muy leal, noble e invicta villa, puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife, y el escudo que hoy pues adorna la ciudad tiene una tercera cabeza de león, que es la que rememora esa victoria contra Nelson. Aquella victoria de Santa Cruz de Tenerife, de su pueblo, de su ejército contra los británicos, fue la mayor derrota que Nelson tuvo alguna otra vez, fue la mayor derrota que Nelson tuvo en su carrera. Y fue una gran victoria española que los británicos trataron de ocultar. Bueno, yo creo que con estos actos yo felicito al coronel y a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme estado escuchando. He acelerado el final porque la hora se pasa volando. En fin, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Mi coronel, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo encantado. Aproveche la ocasión. Tenemos ya un ratito para poder interrogar aquí a nuestro pueblo. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Yo voy a dar una pregunta, pero que me sea la respuesta y nos lo contó. Me gustaría que nos relatases brevemente también. Sí. El conflicto que hubo con esos franceses en el momento en el que los soldados españoles formaron para dejarles pasar y alguien empezó a montar roca y casi se lía. Sí, esa es una anécdota muy curiosa, y es que cuando ya en la Plaza de la Pila, que hoy es la Plaza de Candelaria, a un lado se situaron los británicos y a otro lado los franceses, que no eran muchos, y toda pues los soldados españoles y la milicia. El general Gutiérrez, que era muy listo, aun sabiendo que casi la mayor parte de los fusiles que estaban, de los mosquetes que tenían guardados, no estaban en disposición de ser disparados, estaban mal, les dio a cada uno de los milicianos un mosquete. Claro, los británicos no sabían que el 70% de los mosquetes no estaban en uso, pero los puso a todos. Entonces, claro, los británicos veían a todos aquellos 1.600 hombres, con cada uno de ellos con un mosquete, más los que no sabían si estaban por algún otro lugar.
Entonces, cuando sale los británicos desfilando con la caja de guerra y con sus banderas camino ya de la retirada, los franceses, que era muy chulo porque estaban en tierra ajena, pues los tíos se increpan a los británicos, que empiezan a meterse, casi llegan a las manos en un momento dado. Tiene que intervenir la oficialidad española, el general Gutiérrez pone orden desde el castillo de San Cristóbal con seña, y bueno, y a los franceses lo echan para atrás y allí no pasó nada. Pero es que estuvieron a esto de que después de ser vencidas, pues aquellos pues empezaron a, pues no sé, si hubiese armado ahí una trifulca, bayonetazo, si la cosa hubiera ido a más, y quién sabe lo que podía haber sucedido, ¿no? Pero esa es la anécdota al que el coronel se refiere, ¿no? Sí. A ver, señores y señoras, aprovechen la ocasión. Si no, vamos a despedir aquí con otro fuerte aplauso a nuestro ponente y ordenadamente, por favor, abandonemos la sala. Muchas gracias.